Mi hijo me pidió que transfiriera $750,000 para mi propia seguridad, y luego me hizo desaparecer. Las palabras flotaban en el aire de mi pequeño departamento en la Ciudad de México, como una confesión que nunca pensé hacer. Hoy, les voy a contar algo que jamás creí que compartiría. Y si, por un solo instante, les parece que esta historia les resulta familiar, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para compartir estas verdades. Mi nombre es Elena Margarita O'Brien, y a mis 78 años, he aprendido que las personas que prometen protegerte pueden convertirse en las que te destruyen. Pero esto no se trata solo de una traición, sino de lo que sucede cuando el hijo que criaste con tanto esfuerzo te mira y no ve más que billetes. La mañana en que todo comenzó, yo estaba en mi cocina en la calle Madero, la misma cocina donde le preparé los almuerzos a Daniel durante 12 años después de la muerte de su padre. El sol de octubre se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma cosí en 1987, proyectando sombras familiares sobre el linóleo gastado que había fregado de rodillas innumerables veces. El aroma del café, el barato que aprendí a amar durante esos años difíciles, llenaba el aire mientras esperaba la llamada de mi hijo. Daniel siempre llamaba los martes. Era nuestra tradición, que comenzó cuando se mudó a los suburbios con Alicia. «Solo para saber cómo estás, mamá», solía decir. Y por esos pocos minutos sentía que le importaba a alguien. Pero ese martes fue diferente. «Mamá, tenemos que hablar». La voz de Daniel resonó por teléfono con una urgencia que me oprimió el pecho. Había desaparecido la calidez, el «¿Cómo te sientes?», casual que usualmente iniciaba nuestras conversaciones. En cambio, había algo ensayado, algo frío, que nunca había escuchado antes. Dejé la taza de café, la que tenía el logo descolorido de los Pumas de la UNAM que Daniel me había dado para el Día de las Madres hace 15 años, y sentí que mis manos comenzaban a temblar. «¿Qué pasa, cariño?» «Nada malo. Eso no...» «Mira, Alicia y yo hemos estado hablando. Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados por mí?» Miré a mi alrededor mi impecable cocina, la pila ordenada de facturas que acababa de pagar, la lista de compras que había escrito con mi cuidadosa letra. ¿De qué había que preocuparse? Con tanta delincuencia hoy en día, mamá, y los ciberdelincuentes apuntando a los adultos mayores, no es seguro que manejes tanto dinero sola. ¿Qué pasa si alguien te estafa? ¿Qué pasa si algo te sucede? Tanto dinero. $750,000. Cada centavo ganado a través de 43 años de dobles turnos en la fonda La Lupita, en la avenida Insurgentes, trabajos de fin de semana limpiando oficinas en el centro, y noches remendando ropa a la luz de una lámpara, porque la ropa nueva era un lujo que no podía permitirme. Dinero ahorrado centavo a centavo, peso a peso, a través de años en que la decisión mensual era elegir entre calefacción y alimentos. «Me he manejado bien durante 78 años, Daniel», dije, tratando de mantener la voz firme, pero algo en su tono me hizo sentir como una niña a la que regañaban. «Es que es eso, mamá. Tienes 78 años. Las cosas cambian. La memoria cambia. Y Alicia, bueno, ella tiene experiencia en planificación financiera. Ella cree que sería más seguro si movemos tu dinero a una cuenta conjunta. Lo administraremos por ti. Te quitaremos ese estrés de encima». Alicia, mi nuera que me llamaba Elena, con el mismo tono que usaba para el cartero, que sonreía con los dientes, pero nunca con los ojos, que de alguna manera había convencido a mi hijo de que su madre de 78 años de repente era incompetente. «No entiendo», susurré, hundiéndome en la silla de la cocina donde había estado sentada todas las mañanas durante 23 años. Mi mente está lúcida. Pago mis facturas a tiempo. Nunca me han estafado. «Mamá, por favor, esto no se trata de tus capacidades. Se trata de proteger lo que papá habría querido proteger. Piensa en ello como un seguro. Nosotros nos encargaremos de todo. Ya no tendrás que preocuparte por nada». No tener que preocuparse. Como si la preocupación fuera el problema, y no el hecho de que mi único hijo me pidiera que le entregara los ahorros de mi vida, lo único que se interponía entre yo y la dependencia total.
Cerré los ojos y me vi a los 42 años, de pie en la oficina de Seguridad Social después del funeral de Roberto, la pequeña mano de Daniel en la mía, ambos todavía con ropa de luto. La trabajadora social me miró con lástima y dijo: «Tendrá que tener mucho cuidado con el dinero ahora, señora O'Brien. No entrará mucho». Hice una promesa ese día, a la memoria de Roberto y a mi hijo de 6 años. Nunca sería una carga. Nunca sería una inútil. Ahorraría cada centavo que pudiera para que, cuando fuera mayor, pudiera cuidarme. Y ahora ese niño, convertido en un hombre de 45 años con una hipoteca y una esposa que conducía un BMW, me pedía que rompiera esa promesa. «Daniel», dije, con la voz apenas audible, «¿puedo pensarlo?» Hubo una pausa. Una larga pausa que pareció un juicio. «Por supuesto, mamá. Pero no pienses demasiado. Cuanto más esperes, más vulnerable estarás. Vamos a ir esta noche para discutirlo adecuadamente. Alicia traerá algunos documentos para que los veas». La línea se cortó, y me senté en mi cocina rodeada de 40 años de vida cuidadosa, las cortinas remendadas, los muebles heredados que había pulido hasta que brillaban, los saleros y pimenteros de cerámica que Daniel había hecho en la clase de arte de 3er grado. Todo en esa habitación contaba la historia de una mujer que se había cuidado a sí misma, que había sido fuerte cuando la fortaleza era todo lo que tenía. Pero cuando miré mi reflejo en la pantalla negra de mi teléfono, vi algo que me aterrorizó. Una mujer mayor. No Elena O'Brien, que había trabajado 3 empleos para que su hijo fuera a la universidad. No la mujer que había administrado sus finanzas por su cuenta durante 4 décadas. Solo una anciana cuyo propio hijo pensaba que era demasiado frágil para manejar su propio dinero. Levanté la foto enmarcada de la encimera. Daniel en su graduación universitaria, con su brazo alrededor de mí, ambos radiantes de orgullo. Recuerdo ese día tan claramente. Cómo me susurró al oído: «No podría haber hecho esto sin ti, mamá. Todo lo que logro es gracias a tu sacrificio». Ahora, mientras miraba esa foto, me pregunté, ¿estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida? ¿O ya lo había cometido al confiar en que el niño que había criado siempre me vería como algo más que un inconveniente para ser manejado? El reloj de pie en el pasillo, otro hallazgo de segunda mano que yo misma restauré, marcó el mediodía, y me di cuenta de que había estado sentada allí durante más de 1 hora, sosteniendo esa foto, sintiendo algo que nunca había sentido antes en mi propia casa: miedo. Esa noche, cuando Daniel y Alicia llegaron con su carpeta llena de documentos y sus sonrisas ensayadas, tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Pero en ese momento, sentada en mi cocina con la luz de la tarde desvaneciéndose, aún creía que el amor me protegería. Todavía creía que ser la madre de alguien significaba algo. No tenía idea de lo equivocada que estaba a punto de descubrir que estaba. Esa noche, mientras esperaba a que llegaran Daniel y Alicia, me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Abrí la vieja caja de zapatos que guardaba en el armario de mi dormitorio, la que estaba llena de recuerdos que había conservado cuidadosamente durante 4 décadas de ser madre soltera. Me temblaron las manos al levantar la tapa, liberando el suave aroma de los saquitos de lavanda que había metido dentro, para mantener todo fresco. Allí, encima, estaba la boleta de calificaciones de 1er grado de Daniel. La maestra Patricia había escrito con cuidadosa cursiva: «Daniel es un niño brillante, pero parece cansado en clase. ¿Está todo bien en casa?». Recordé esa conferencia como si fuera ayer. Sentada en esa pequeña silla de plástico, con mi uniforme de trabajo aún oliendo a café y grasa de la fonda, tratando de explicarle a esta maestra bien vestida por qué mi hijo de 6 años se quedaba dormido durante la hora del cuento. «Trabajo en el turno de noche», susurré, avergonzada. «A veces me espera hasta que llego a casa». El rostro de la maestra Patricia se suavizó. «Señora O'Brien, está haciendo lo mejor que puede. Pero Daniel necesita estabilidad. Necesita saber que usted estará allí». Esa noche, tomé una decisión que definiría los siguientes 17 años de mi vida. Renuncié al turno de noche en la fonda, el que pagaba tiempo y medio, y en su lugar, tomé 3 trabajos diurnos.
Limpiaba oficinas antes del amanecer, trabajaba en el turno de almuerzo en la fonda La Lupita y por las tardes arreglaba ropa para los vecinos. Menos dinero, pero más tiempo con Daniel. Saqué otro recuerdo. Un trozo de papel arrugado con marcas de crayón. El dibujo de Daniel de segundo grado. 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol con una sonrisa enorme. Yo y mamá. Había escrito al pie. La G al revés. En el reverso, con mi propia letra, había anotado: renta, 340. Abarrotes, 67 toters. Zapatos nuevos de Daniel, 23. Total restante, $12. $12. Eso era lo que habíamos vivido durante el resto de ese mes. Diluí la leche con agua y le dije a Daniel que era un nuevo tipo. Hice sopa con huesos que el carnicero me dio gratis y la llamé estofado de aventura. Y cuando Daniel preguntó por qué no podíamos ir a McDonald's como los otros niños, le dije: estamos ahorrando para algo especial. Ese algo especial siempre fue su futuro, siempre su educación, siempre asegurándome de que nunca tuviera que elegir entre la renta y los abarrotes. Encontré los estados de cuenta bancarios que había guardado de esos primeros años. Evidencia de milagros realizados con el cambio suelto. De alguna manera, incluso ganando apenas por encima del salario mínimo, logré ahorrar. $5 aquí, $10 allá. A veces solo las monedas de mi bote de propinas. Abría una cuenta de ahorro navideño cada enero y fingía que el dinero no existía hasta diciembre, cuando compraba los regalos y el abrigo de invierno de Daniel. Para cuando tenía 10 años, estaba ahorrando $50 al mes. A los 15, eran 100. Cuando se graduó de la preparatoria, tenía suficiente para pagar su primer año de universidad sin préstamos. Me abrazó tan fuerte ese día, con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo ahorraste tanto con lo que ganas?» «El amor encuentra la manera», le dije. Fue lo más cerca que estuve de admitir que había estado viviendo de arroz y frijoles durante meses para hacer realidad sus sueños. El timbre sonó, interrumpiendo mi viaje al pasado. Volví a colocar cuidadosamente los recuerdos en la caja de zapatos, pero mantuve un objeto fuera: una fotografía de la graduación universitaria de Daniel. En ella, lleva la toga y el birrete que había pagado con el dinero ganado de 6 meses de trabajo en los turnos de Nochebuena. Su brazo está alrededor de mis hombros, y su sonrisa es tan genuina, tan llena de gratitud. Llevé esa foto conmigo a la sala de estar, donde Daniel y Alicia se estaban acomodando en mi sofá como si fuera de ellos. Alicia se había vestido para la ocasión, un blazer impecable que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para abarrotes, y esos tacones afilados que resonaban en mis pisos de madera como una cuenta regresiva. Su cabello era perfecto, su maquillaje impecable, y cuando me sonrió, era el tipo de sonrisa que le darías a un niño problemático. «Elena», dijo, colocando un portafolio de cuero en mi mesa de centro con la autoridad de alguien que dirige una reunión de negocios. «Hemos preparado todo lo que necesita ver: estados de cuenta bancarios, opciones de inversión, medidas de seguridad. Esto realmente le dará tranquilidad». Daniel no me miraba a los ojos. Se sentó hacia adelante, con las manos entrelazadas, mirando a todas partes menos a mí. «Mamá, ya hablamos con el banco. Dijeron que las transferencias como esta suceden todo el tiempo. Familias que ayudan a familias. En realidad, es lo responsable». Miré la fotografía en mi regazo. Ese momento de pura alegría y gratitud en el día de su graduación. «Daniel», dije suavemente, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y querías esa bicicleta para tu cumpleaños? Levantó la cabeza de golpe, la confusión parpadeando en su rostro. «Mamá, ¿qué tiene que ver eso con...?» «La Schwinn roja. Todos tus amigos tenían bicicletas y te sentías excluido. Nunca la pediste directamente, pero vi cómo los mirabas a través del escaparate de la tienda cada vez que pasábamos por la tienda de abarrotes Aurrera». Alicia se movió con impaciencia, su tacón golpeando mi piso. «Elena, realmente deberíamos centrarnos en los asuntos financieros. Trabajé dobles turnos durante 3 meses para comprar esa bicicleta», continué, mi voz volviéndose más fuerte. «Te dije que era de tu padre, que te observaba desde el cielo.
porque no quería que supieras que tu madre estaba trabajando extra solo para darte algo que todos los demás niños tenían. La cara de Daniel se puso pálida. Mamá, montabas esa bicicleta por todas partes. La cuidabas muy bien. Y cuando te quedó chica, preguntaste si podíamos donarla a la iglesia para que otro niño pudiera tener la misma alegría que tú. Levanté la foto de graduación. Este es el chico que recuerdo, el que entendía el sacrificio, el que apreciaba lo que el amor podía lograr con muy poco dinero. Es exactamente por eso que estamos aquí, interrumpió Alicia, con la voz tomando un tono áspero. Ya has sacrificado suficiente, Elena. Es hora de que te cuidemos. ¿Tomando mi dinero? Administrando tu dinero, dijo Daniel rápidamente. Mamá, siempre has sido muy responsable, pero las cosas son diferentes ahora. Banca en línea, estafas de criptomonedas, robo de identidad. No es el mismo mundo en el que podías simplemente escribir cheques y balancear una chequera. Pensé en mis registros ordenados, archivados por mes y año, mis cuentas balanceadas, mi cuidadoso seguimiento de cada gasto. Nunca me han estafado, Daniel. Nunca perdí un pago. Nunca reboté un cheque. Todavía, dijo Alicia, y esa sola palabra golpeó como una bofetada. Todavía no te han estafado. Pero mamá, ¿puedo llamarte mamá? Estás en la edad en que estas cosas suceden. Y una vez que suceden, el dinero se va para siempre. La edad en que estas cosas suceden. Como si llegara a los 78 hubiera borrado automáticamente mis décadas de responsabilidad financiera. ¿Qué pasa con cuando cumplí 65 años? Pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. ¿O 70? ¿O 75? ¿También era de repente incompetente entonces? ¿O esto es una nueva desarrollo? Daniel se pasó las manos por el pelo, un gesto que reconocí de su infancia, cuando lo pillaban mintiendo. No se trata de incompetencia, mamá. Se trata de protección, de asegurarnos de que estás segura. Lo estoy. Tengo mis ahorros, mi pensión, mi rutina. Sé exactamente cuánto gasto cada mes, lo que puedo pagar, lo que no. He estado cuidándome sola desde que tu padre murió hace 40 años. ¡Oh, e hiciste un trabajo increíble!, dijo Alicia, con la voz llena de condescendencia. Pero eso fue entonces. Esto es ahora. Y ahora nos tienes a nosotros para ayudarte. La forma en que dijo ayudar me dio escalofríos. Había escuchado ese tono antes, de la trabajadora social que había intentado convencerme de poner a Daniel en un hogar de acogida después de la muerte de Roberto. Eres joven, había dicho. Podrías empezar de nuevo. Podría ser mejor para los dos. Luché por mi hijo entonces. Demostré que el amor y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Pero ahora, ese mismo hijo estaba sentado en mi sala de estar, pidiéndome que demostrara mi amor renunciando a mi independencia. Muéstreme los documentos, dije finalmente. La sonrisa de Alicia se ensanchó al abrir el portafolio. Dentro había formularios con lenguaje legal que no entendía, pero una cosa era clara. Querían el control total, cuenta conjunta con ambos nombres. Decisiones de inversión tomadas sin mi opinión. Una mesada mensual que era una fracción de lo que tenía actualmente. Esta mesada, dije, señalando el número, ni siquiera cubriría mis gastos actuales. Eso es porque tus gastos actuales son demasiado altos, respondió Alicia con naturalidad. Elena, estás gastando dinero en cosas que no necesitas. Este presupuesto te ayudará a enfocarte en las necesidades. Miré a Daniel esperando que me defendiera, que le dijera a su esposa que su madre no era derrochadora ni frívola. En cambio, asintió. Tiene razón, mamá. Podrías ahorrar mucho reduciendo las cosas innecesarias. Cosas innecesarias. Como los 20 pesos que gastaba mensualmente en flores para el alféizar de mi cocina, la única belleza que me permitía. Como el almuerzo ocasional con mi vecina, la señora Kowalski, la única interacción social que tenía la mayoría de las semanas. Como las pequeñas donaciones que hacía a la iglesia que nos había ayudado cuando Daniel era pequeño. Necesito tiempo para pensar, dije, cerrando el portafolio. Por supuesto, dijo Daniel, poniéndose de pie. Pero mamá, no esperes demasiado. Cuanto más tiempo esté tu dinero desprotegido, no terminó la frase.
Pero la implicación era clara. Algo terrible sucedería si no cedía el control de inmediato. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar sosteniendo esa foto de graduación, recordando al niño que una vez me dijo que yo era su héroe. En algún momento, ese héroe se había convertido en una carga a sus ojos. ¿Estaba equivocada al querer conservar lo que había trabajado tan duro para ganar? ¿Estaba siendo egoísta al negarme a confiar en el hijo por el que lo había dado todo? Esa noche, apenas dormí. Y cuando lo hice, soñé con billetes de 20 pesos volando como pájaros, mientras una voz que sonaba como la de Alicia susurraba: «Ya no está en sus cabales». Me desperté con una terrible certeza. Esto era solo el comienzo. 3 días después, tomé la decisión que me atormentaría durante meses. Llamé a Daniel y le dije que sí. Las palabras se sintieron como vidrio en mi garganta. «Firmaré los documentos». «Eso es maravilloso, mamá», dijo. Y por un momento, escuché un eco del hijo que había criado. «Estás tomando la decisión correcta. Cuidaremos todo muy bien». La cita en el banco estaba programada para el viernes siguiente. Pasé la semana anterior en un extraño estado de entumecimiento, siguiendo mis rutinas diarias mientras sentía que estaba viendo la vida de otra persona. Regué mis plantas, pagué lo que sabía que serían mis últimas facturas, organicé mis registros financieros por última vez, como si estuviera preparándome para mi propio funeral. El jueves por la noche, llamé a la señora Kowalski, mi vecina de 15 años. Sara Kowalski tenía 82 años. Era aguda como un alfiler, y la única persona que aún me trataba como Elena O'Brien en lugar de la madre anciana de Daniel. «Sara», dije cuando contestó, «mañana voy a hacer algo que no me parece correcto, pero ya no sé cómo decir que no». «Ay, cariño», dijo, y pude oír la preocupación en su voz. «¿Qué está pasando?» Le conté todo. Sobre la llamada telefónica, la presión, los documentos que no entendía. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Elena», dijo finalmente, «sabes que te quiero como a una hermana, así que te voy a decir algo que tu hermana te diría. Esto está mal, completamente mal. Pero es mi hijo, y tú eres su madre, no su cuenta bancaria». Esa noche, apenas dormí. Pero a la mañana siguiente, me vestí con mi mejor vestido azul, el que había usado para la boda de Daniel, sentada en el asiento del pasajero de su coche, rumbo al Banco Nacional de México en el centro. El gerente del banco, el señor Pérez, era un hombre amable de unos 50 años que había manejado mis cuentas durante más de una década. Me conocía mis hábitos, sabía que pagaba todas las facturas a tiempo y nunca sobregiraba mi cuenta. «Señora O'Brien», dijo mientras nos instalábamos en su oficina, «tengo que preguntar, ¿está segura de esta transferencia? Esta es una cantidad significativa de dinero, y una vez que se mueva a una cuenta conjunta, ¿está segura?», interrumpió Alicia antes de que yo pudiera responder. «Lo hemos discutido a fondo como familia». El señor Pérez me miró directamente. «Señora O'Brien, necesito oírlo de usted personalmente». Abrí la boca para hablar, y la mano de Daniel encontró la mía. Su agarre era suave, pero de alguna manera se sentía como una advertencia. «Dígale, mamá. Sí, quiero hacer esto». La mentira tenía un sabor amargo, pero el señor Pérez asintió y comenzó a procesar el papeleo. Vi cómo $750,000, 40 años de mi vida, desaparecían de mi cuenta con unos pocos clics. «La cuenta conjunta ya está activa», dijo, entregándole a Daniel un juego de nuevos cheques y una tarjeta de débito. «Ambos tendrán acceso total. Ambos». Pero al mirar los documentos, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si bien ambos nombres estaban en la cuenta, solo el nombre de Daniel estaba en la tarjeta de firma para las transacciones importantes. Yo estaba listada como titular de cuenta secundario. «¿Qué significa esto?», pregunté, señalando la letra pequeña. «Significa», dijo Alicia con esa sonrisa afilada, «que podemos protegerla de tomar decisiones financieras impulsivas, por su propio bien». La primera señal de que había cometido un error terrible llegó esa misma tarde. Fui a la tienda de abarrotes, mi rutina habitual de los viernes, y cuando intenté usar mi tarjeta de débito, fue rechazada.
Permítame intentarlo de nuevo, dijo la cajera adolescente, con voz simpática. Rechazada de nuevo, me quedé allí, con mi carrito lleno de comestibles, una fila de personas detrás de mí, sintiendo que el calor subía por mis mejillas. Nunca en mi vida adulta había sido incapaz de pagar la comida. Tendré que volver, murmuré, abandonando mi carrito y saliendo corriendo de la tienda. En casa, llamé a Daniel de inmediato. Algo anda mal con mi tarjeta, dije. No funciona. Ah, es cierto, dijo, como si fuera un detalle menor que había olvidado mencionar. Tuvimos que cerrar tu cuenta anterior. Te daremos una nueva tarjeta pronto. ¿Pronto? Daniel, necesito comprar comida. Necesito pagar mis servicios. No te preocupes por nada de eso. Ahora nosotros nos encargaremos de tus facturas. Y Alicia va a comprar comestibles este fin de semana. Ella comprará lo que necesites. Lo que necesitaba, no lo que quería. Lo que ellos decidían que yo necesitaba. ¿Y efectivo? Normalmente tengo algo de efectivo a mano para gastos menores. Hubo una pausa. Mamá, el efectivo es exactamente de lo que te estamos tratando de proteger. Es muy fácil perderlo. Muy fácil que alguien te lo robe. Ahora todo pasará por nosotros. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. En un día, había pasado de la independencia financiera a no tener acceso a mi propio dinero. El fin de semana fue una pesadilla de pequeñas humillaciones. Cuando el repartidor de periódicos vino por su cobro mensual, tuve que pedirle a Daniel los 5 pesos que debía. Cuando mi receta estuvo lista en la farmacia, tuve que esperar a que Alicia me llevara y pagara por ella, mientras me daba una charla sobre las alternativas genéricas que serían más económicas. Elena, dijo mientras salíamos de la farmacia, ha sido muy derrochadora con el dinero. Estos medicamentos de marca, cuando los genéricos funcionan igual de bien, vamos a ayudarte a tomar decisiones más inteligentes. Decisiones más inteligentes. Había estado administrando mis medicamentos durante décadas, trabajando con mi médico para encontrar lo que mejor funcionaba para mi artritis y mi presión arterial, pero ahora mi nuera, que nunca había trabajado un día en el cuidado de la salud, estaba tomando mis decisiones médicas basadas en el costo. El domingo por la noche, Daniel y Alicia vinieron con lo que llamaron buenas noticias. Hemos estado pensando, dijo Daniel, acomodándose en mi sofá como si estuviera a punto de ofrecerme un generoso regalo. Esta casa se está volviendo demasiado grande para ti, mamá. Todas estas escaleras, este sistema de calefacción antiguo, los costos de mantenimiento, no es práctico. Miré a mi alrededor en mi sala de estar. Las paredes que había pintado yo misma, los pisos que había renovado con mis propias manos, el jardín visible a través de la ventana que había cuidado durante más de 2 décadas. Creemos que deberías mudarte con nosotros, añadió Alicia. La habitación de invitados es perfecta para ti. Piénsalo. No más preocupaciones por las reparaciones de la casa, no más facturas de calefacción, no más impuestos prediales, no más independencia, no más privacidad, no más hogar. Amo esta casa, dije en voz baja. Tu padre y yo ahorramos durante años para comprarla. Daniel dio sus primeros pasos en ese pasillo. Mamá, dijo Daniel, y su voz tenía un tono de impaciencia que nunca antes había escuchado. Estás siendo sentimental. Esto se trata de lo que tiene sentido financiero. Sentido financiero. Todo en mi vida ahora se estaba reduciendo a lo que tenía sentido financiero para ellos. ¿Y si no quiero vender? Alicia intercambió una mirada con Daniel. Elena, realmente no tienes otra opción. La casa es cara de mantener y, francamente, no podemos darnos el lujo de subsidiarla junto con todos tus otros gastos. Subsidiar. Como si me estuvieran haciendo un favor al administrar el dinero que había ganado y ahorrado. Pero es mi casa. He estado pagando la hipoteca durante 23 años. Mamá, dijo Daniel suavemente, los pagos de la casa salen de tu cuenta ahora, nuestra cuenta, y hemos decidido que ya no es una buena inversión. Nuestra cuenta. Los ahorros de mi vida se habían convertido en su alcancía, y mi casa se había convertido en una decisión suya. Esa noche, sola en mi casa por lo que empezaba a entender que podría ser la última vez, me senté en mi mesa de la cocina y traté de entender cómo había llegado hasta aquí.
3 semanas antes, yo era Elena O'Brien, independiente, capaz, segura. Ahora era alguien que tenía que pedir permiso para comprar comestibles, que no podía pagar sus propios medicamentos, a quien se le decía dónde podía y no podía vivir. Saqué un bolígrafo y papel y traté de escribir mis sentimientos, como mi consejero de duelo me había sugerido después de la muerte de Roberto. Pero las palabras que salieron fueron aterradoras. Siento que estoy desapareciendo, como si me estuviera convirtiendo en un fantasma en mi propia vida. Al final de la página, escribí algo que me impactó con su claridad. ¿Me usaron? 3 simples palabras que lo cambiaron todo. Porque una vez que hice esa pregunta, no pude dejar de hacerla. Daniel me llamaba todos los martes porque me amaba, o porque estaba controlando mi estado mental. Me había invitado a las cenas familiares porque quería mi compañía, o porque estaba desempeñando el papel de un buen hijo. Me había ayudado con pequeñas reparaciones en la casa porque se preocupaba o porque estaba invirtiendo en la propiedad que planeaba vender. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que cada interacción que habíamos tenido en los últimos años se había centrado de alguna manera en mi edad, mis capacidades, mis finanzas. Nunca en mis pensamientos, mis sueños, mis sentimientos sobre nada que no estuviera relacionado con ser su madre anciana. Tenía 78 años, y apenas estaba empezando a comprender que me habían estado preparando para este momento. Lenta, cuidadosa, cariñosamente preparada para entregar todo por lo que había trabajado. ¿Y la peor parte? Me lo había creído por completo. Porque cuando alguien que amas te dice que están tratando de protegerte, quieres creerles. Incluso cuando cada instinto te grita que algo está mal. Incluso cuando puedes sentir que estás desapareciendo. Una decisión a la vez. Mudarse a la casa de Daniel y Alicia se sintió como entrar en una hermosa prisión. Su casa en los suburbios en San Pedro Garza García era todo lo que la mía no era. Encimeras de granito, pisos de madera que brillaban bajo la iluminación empotrada, una isla de cocina más grande que todo mi comedor. Era el tipo de casa que había soñado que Daniel podría tener algún día. En aquellos días en los que trabajaba en 3 empleos y ahorraba cada centavo para su futuro. Lo que no me di cuenta fue que mi dinero había ayudado a pagar todo eso. La habitación de invitados que me habían asignado era encantadora, supongo, decorada en azules y blancos suaves, con una cama queen y una cómoda pequeña. Tu propio pequeño santuario, había dicho Alicia cuando me la mostró. Pero los santuarios se suponía que eran lugares de paz, no de cautiverio. La primera semana, traté de adaptarme con gracia. Desempaqué mis pocas pertenencias, organicé mis fotografías en la cómoda e intenté establecer una rutina. Pero cada rutina que intentaba crear era interrumpida, redirigida o criticada. Me despertaba temprano, como lo había hecho durante 40 años, e intentaba preparar café en su impecable cocina. Elena, dijo Alicia, apareciendo con su bata de seda como un fantasma desaprobador, no necesitas levantarte tan temprano. Y por favor, no uses la cafetera buena. Hay café instantáneo en la despensa. La cafetera buena. En mi propia casa, tenía una cafetera. Una simple cafetera que me había servido fielmente durante 15 años. Aquí, aparentemente, había electrodomésticos buenos y electrodomésticos menos buenos, y se suponía que yo debía saber la diferencia. Intenté ayudar con las tareas del hogar, de la misma manera que siempre había contribuido donde me quedaba. Pero cuando me ofrecía lavar la ropa, Alicia pareció horrorizada. Oh, no, Elena. Podrías mezclar los colores, o usar demasiado detergente. Es mejor que yo me encargue. Cuando intenté preparar la cena, algo que había hecho con éxito durante 7 décadas, Daniel me apartó suavemente de la estufa. Mamá, ¿por qué no te relajas? Ya has cocinado suficiente para toda una vida. Relajarme. Una palabra tan simple, pero que se sentía como exilio. No me estaba relajando. Me estaban excluyendo sistemáticamente de todos los aspectos de la vida normal. En la segunda semana, entendí la verdadera situación. No era una invitada, y no era familia. Era un problema que había que gestionar. Elena parece confundida sobre dónde van las cosas. Escuché a Alicia decirle a Daniel una noche,
sus voces atravesando las finas paredes. Puso los platos mal, y cuando la corregí, se veía tan perdida. Perdida. Llevaba poniendo platos durante 78 años, pero aparentemente ahora estaba demasiado confundida para entender la diferencia entre un plato de ensalada y un plato para la cena. Quizás deberíamos hacerle una evaluación, respondió Daniel. Ya sabes, por problemas de memoria. Problemas de memoria. Estaba sentada en mi habitación, recordando con perfecta claridad cada fiesta de cumpleaños que le había organizado, cada obra de teatro escolar a la que había asistido, cada noche que me quedé despierta ayudándolo con la tarea. Mi memoria estaba bien. Lo que estaba fallando era mi autoestima. El aislamiento era lo peor. En mi propia casa, había tenido vecinos con quienes charlar, una rutina que me llevaba a la tienda de abarrotes, al banco, a la biblioteca. Aquí, dependía completamente de ellos para cada interacción con el mundo exterior. Me gustaría llamar a la señora Kowalski, dije una tarde, buscando el teléfono en la cocina. Usa el teléfono de tu habitación, dijo Alicia rápidamente. Estamos esperando una llamada, pero el teléfono de mi habitación había sido desconectado. Por la remodelación, explicó Daniel cuando pregunté. Lo arreglaremos pronto. Pronto se convirtió en una semana, luego en 2 semanas. Mi teléfono celular, que siempre había mantenido cargado y listo, misteriosamente dejó de funcionar. Los teléfonos viejos hacen eso, dijo Alicia con una encogida de hombros. Te compraremos uno nuevo cuando tengamos tiempo. Tiempo. Tenían tiempo para salir a cenar 2 veces por semana, tiempo para las citas en el spa de Alicia, tiempo para los juegos de golf de Daniel, pero no tenían tiempo para restaurar mi conexión con el mundo exterior. Empecé a sentir que estaba desapareciendo, una pequeña libertad a la vez. El día que descubrí lo que estaban diciendo de mí, fue el día en que realmente entendí la profundidad de su traición. Era jueves por la tarde, y estaba sentada en la sala de estar leyendo un libro de la biblioteca, uno de los pocos que había logrado traer de casa, cuando sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver que era Jennifer Walsh, una mujer de la oficina de Daniel a la que había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa hace años. «¡Yo abro!», gritó Alicia, pero yo ya estaba en la puerta. «Señora O'Brien», dijo Jennifer con entusiasmo. «Qué gusto verla. Escuché que se mudó con Daniel y Alicia. ¿Cómo se está adaptando?». Antes de que pudiera responder, Alicia apareció a mi lado, con la mano firme en mi hombro. «Hola, Jennifer. Elena está bien, considerando». Considerando. Una palabra tan cargada. «Mamá», continuó Alicia, hablándome como si fuera una niña. «¿Por qué no vas a descansar? Te ves cansada». No estaba cansada. Me moría de ganas de conversar con alguien que no estuviera monitoreando cada una de mis palabras. En realidad, dije, me encantaría charlar con Jennifer. Ha pasado tanto tiempo desde... Elena se confunde fácilmente, interrumpió Alicia apretando mi hombro. La mudanza ha sido difícil para ella. A veces no recuerda las conversaciones o mezcla los detalles. La expresión de Jennifer cambió de calidez a lástima. Lo observé suceder. La forma en que sus ojos se suavizaron. La forma en que comenzó a hablar más lentamente, con más cuidado. «Por supuesto», dijo. «Estas transiciones pueden ser tan difíciles. Es maravilloso que la tenga a usted para cuidarla». «¿Cuidarme?» Como si fuera una inválida en lugar de una mujer que había estado viviendo independientemente solo unos meses antes. Después de que Jennifer se fue, confronté a Alicia. «¿Por qué dijiste que estaba confundida?» «No estoy confundida por nada». Su sonrisa fue paciente, condescendiente. «Elena, ayer intentaste poner la leche en el armario, y la semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces sobre los planes de la cena». El incidente de la leche. Me había distraído, pensando en una conversación con Daniel. Era el tipo de error que cualquiera podría cometer. Y la pregunta sobre la cena. Había preguntado por qué seguían cambiando de opinión sobre el horario. Pero en el relato de Alicia, esto se convirtió en evidencia de deterioro cognitivo. «No estoy perdiendo la memoria», dije con firmeza. «Por supuesto que no, Elena. Pero tienes 78 años. Es natural que las cosas se ralenticen un poco. Por eso estamos aquí para ayudar. Ayudar».
Esa palabra de nuevo, empuñada como un arma. Esa noche, escuché una conversación telefónica que destrozó lo que quedaba de mi confianza. Daniel estaba en la cocina, hablando con alguien por teléfono celular, con la voz baja pero no lo suficientemente baja. Sí, definitivamente está mostrando signos, dijo. Alicia está documentando todo. Es posible que necesitemos buscar atención de memoria pronto. Atención de memoria. Un asilo de ancianos. El dinero de la casa ayudará con eso, continuó. Y una vez que establezcamos la incapacidad, podemos acceder a más de los ahorros para su cuidado. Incapacidad. Estaban construyendo un caso en mi contra, documentando cada pequeño error, cada momento de confusión que podría usarse para declararme mentalmente incompetente. Me senté en mi habitación esa noche, mirando al techo, tratando de entender cómo me había convertido en la villana de mi propia historia, cómo el cuidar a mi hijo se había convertido en evidencia de mal juicio, cómo los errores menores se habían convertido en síntomas de demencia, cómo mi generosidad se había convertido en prueba de que no podía administrar mis propios asuntos. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Mientras Alicia estaba en su clase de yoga y Daniel en el trabajo, caminé hacia el buzón al final de su entrada. Era la primera vez que estaba afuera sola en semanas. El aire de octubre era fresco. Las hojas apenas comenzaban a cambiar. Por un momento, de pie allí bajo el sol, me sentí como Elena O'Brien de nuevo en lugar de Elena que se confunde fácilmente. Abrí el buzón y encontré algo que me heló la sangre. Un estado de cuenta del Banco Nacional de México. Mi banco. La cuenta con nuestros dos nombres. Con las manos temblorosas, abrí el sobre. En 6 semanas, habían gastado más de $180,000. Un BMW nuevo para Alicia. $65,000. Renovaciones de la casa. $43,000. Unas vacaciones en Hawái que nunca había oído mencionar. $12,000. Ropa, joyas, electrónica, cuentas de restaurantes, tratamientos de spa. El dinero fluía como agua de una presa rota. Mi dinero. Mis 40 años de sacrificio, gastados en lujos que nunca me había permitido. En la parte inferior del estado de cuenta, en letra pequeña, había una nota sobre un retiro grande que se estaba procesando. $200,000 transferidos a algo llamado Morrison Investment Holdings. Morrison era el apellido de soltera de Alicia. Estaba allí, en la entrada, sosteniendo la evidencia de mi sistemática destrucción financiera, y por primera vez en meses sentí algo más que confusión o tristeza. Sentí ira pura, limpia, clarificadora. No solo habían tomado mi dinero, habían tomado mi dignidad, mi independencia, mi reputación. Le decían a la gente que era incompetente mientras gastaban los ahorros de mi vida en lujos y vacaciones. Y estaban planeando encerrarme en un asilo de ancianos una vez que hubieran agotado cada centavo por el que había trabajado. Mientras regresaba a la casa, con ese estado de cuenta bancario en la mano, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de ser su víctima. Era hora de averiguar exactamente qué habían hecho Daniel y Alicia con mi vida. Y era hora de contraatacar. El estado de cuenta bancario ardía en mis manos como evidencia de un delito, que, estaba empezando a darme cuenta, lo era. Lo doblé cuidadosamente y lo metí en el bolsillo de mi cardigan, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación que no había sentido en décadas. Por primera vez desde que firmé esos documentos, tenía pruebas de lo que me estaban haciendo. Pero la prueba no significaba nada si no podía actuar en consecuencia. Esa tarde, mientras Alicia estaba en su cita semanal para las uñas y Daniel en el trabajo, hice algo que no había hecho en meses. Tomé una decisión sin pedir permiso. Fui a la cocina, tomé el teléfono y marqué al operador. «Necesito el número del Banco Nacional de México en el centro», le dije a la operadora, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. «¿Elena?» La voz de Alicia me hizo dar un respingo. Estaba parada en la puerta, con las llaves aún en la mano, con una expresión aguda de sospecha. «¿Qué estás haciendo?» Yo solo estaba... Busqué una excusa, pero la verdad salió a relucir en su lugar. «Necesito hablar con alguien del banco». «¿Sobre qué?» Se acercó,
y pude oler su perfume caro, del tipo que nunca había podido pagar, ahora pagado con mi propio dinero, sobre mi cuenta, nuestra cuenta. Quiero entender los estados de cuenta. La sonrisa de Alicia era delgada como una navaja. Elena, ya hemos pasado por esto. Daniel y yo manejamos todos los asuntos financieros ahora. No tienes que preocuparte por... No estoy preocupada. La interrumpí, sorprendiéndonos a ambas con la firmeza de mi voz. Estoy haciendo preguntas. Hay una diferencia. Por un momento, algo se reflejó en los ojos de Alicia. Sorpresa, tal vez incluso miedo, pero se fue tan rápido que podría haberlo imaginado. Por supuesto que puedes hacer preguntas, dijo, con un tono que se volvía dulce como la miel. Pero llamar al banco directamente solo te confundirá más. Todos esos números y términos técnicos. ¿Por qué no te sientas y te explicaré todo? Me guió a la mesa de la cocina con una mano suave que se sentía como una jaula que se cerraba a mi alrededor. Verás, Elena, administrar el dinero es complicado ahora. No es como en los viejos tiempos en que simplemente podías escribir cheques y balancear una chequera. Hay inversiones, transferencias, protocolos de seguridad. Me habló como si fuera una niña aprendiendo sobre el dinero por primera vez, no como una mujer que había administrado sus propias finanzas durante 4 décadas. Pero mientras hablaba, noté algo. Estaba nerviosa. Sus manos se movían inquietas y seguía mirando el teléfono. Aún me gustaría hablar con el señor Pérez, dije en voz baja. ¿El señor Pérez? Oh, Elena, ya no es tu banquero. Cuando abrimos la nueva cuenta, nos asignaron a un departamento diferente. Alguien que se especializa en gestión financiera familiar. Gestión financiera familiar. Otro eufemismo para lo que me estaban haciendo. Entonces me gustaría hablar con quien esté manejando nuestra cuenta ahora. La sonrisa de Alicia se volvió tensa. Los llamaré por ti. Mañana. Cuando Daniel pueda estar aquí para ayudar a explicarlo todo. Mañana. Siempre mañana. Siempre cuando pudieran controlar la conversación, filtrar la información, gestionar mi acceso a mi propia vida financiera. Pero esa noche, algo dentro de mí se negó a esperar más su permiso. A las 2 de la madrugada, cuando la casa estaba en silencio y estaba segura de que estaban dormidos, me escabullí a la oficina en casa de Daniel. La puerta solía estar cerrada con llave, pero esta noche, ya sea por descuido o por providencia, estaba ligeramente entreabierta. Dentro, el escritorio de Daniel estaba ordenado y organizado, tal como lo había sido de niño, pero ahora, en lugar de trabajos escolares y cromos de béisbol, tenía carpetas etiquetadas con términos financieros que no reconocía y documentos legales que nunca había visto antes. Me temblaron las manos al abrir la primera carpeta. Dentro había estados de cuenta bancarios que se remontaban a meses atrás, que mostraban transacción tras transacción que nunca había autorizado. Pero más que eso, había copias impresas de correos electrónicos entre Daniel y alguien llamado Marcus Chen, en Chen Financial Services. La anciana está completamente de acuerdo, decía un correo electrónico. Ella firmó todo sin leerlo. Alicia tenía razón. La culpa es un motivador poderoso. La anciana. Así es como mi hijo se refería a mí en su correspondencia comercial. Otro correo electrónico me heló la sangre. Necesitamos acelerar el calendario. Últimamente está haciendo más preguntas. Alicia cree que deberíamos considerar la vía de la incapacidad más pronto que tarde. Vía de incapacidad. Tenían un plan, una estrategia, un calendario para destruir mi vida. Seguí leyendo. Cada correo electrónico más devastador que el anterior. Habían estado planeando esto durante más de un año, esperando el momento adecuado para convencerme de que cediera mi dinero. La amenaza de ciberseguridad había sido fabricada. La gestión financiera familiar era una farsa. Incluso el momento de sus visitas, sus expresiones de preocupación por mi vida solitaria, todo había sido calculado. Pero el peor descubrimiento estaba en el cajón inferior. Una carpeta etiquetada EO Médico. Dentro había copias impresas de artículos sobre demencia, Alzheimer, deterioro cognitivo relacionado con la edad. Había notas manuscritas con la cuidadosa letra de Alicia.
Olvidó apagar la estufa. 10:3. Nunca había olvidado apagar la estufa. Repitió la misma historia 2 veces. 10:7. Le había contado a Daniel sobre la cirugía de la señora Kowalski, y luego lo mencioné nuevamente días después, cuando pareció no recordarlo. Confusión sobre las fechas. 10:12. Una vez había mezclado el día de la semana, como cualquiera podría hacerlo. Estaban construyendo un caso en mi contra, documentando cada pequeño error humano como evidencia de deterioro mental. En la parte inferior de la carpeta había una tarjeta de presentación. Residencia de cuidado de la memoria Shady Oaks. Alguien había escrito a lápiz. Costo promedio. 8,000 mes. Requisitos de elegibilidad de Medicaid. No solo planeaban tomar mi dinero, estaban planeando encerrarme en un asilo de ancianos y usar mis propios ahorros para pagarlo. Me senté en la silla de Daniel, rodeada de evidencia de la traición más elaborada que jamás había experimentado, y sentí algo que no había sentido desde que murió Roberto. Completamente, totalmente sola. Pero entonces recordé las palabras de la señora Kowalski. Esto está mal. Completamente mal. Tomé fotos de los documentos con la propia cámara de Daniel. Una cámara digital cara que, sin saberlo, le había comprado con mi dinero transferido. No sabía qué haría con la evidencia, pero sabía que la necesitaba. A la mañana siguiente, esperé a que Daniel se fuera a trabajar. Luego me acerqué a Alicia con una calma que me sorprendió. «Quiero visitar mi casa», dije. Ella levantó la vista de su teléfono, donde estaba navegando por lo que parecía ser un sitio web de compras. «¿Tu casa?» «Mi casa en la calle Madero. Me gustaría ver cómo la están manteniendo». Su risa fue aguda, despectiva. «Elena, ya hemos pasado por esto. La casa se está preparando para la venta. No hay nada que ver allí. Sigue siendo mi casa hasta que se venda». «¿En realidad?», dijo Alicia, dejando el teléfono y prestándome toda su atención. «No lo es. Daniel tuvo que ponerla a su nombre para que la venta se llevara a cabo correctamente. Por razones fiscales». La habitación pareció inclinarse. «¿Qué quieres decir?» «La casa está a nombre de Daniel ahora. Lo ha estado durante semanas». «¿No te lo dijo?» «No me lo había dicho». «Por supuesto que no me lo había dicho. Habían tomado mi dinero, mi independencia y ahora mi hogar, y lo estaban tratando como detalles administrativos menores que yo era demasiado incompetente para entender». «Quiero ver los documentos», dije. «Elena, te estás alterando. Quizás deberías descansar». «No estoy alterada. Estoy pidiendo ver los documentos legales de mi propia casa». Los ojos de Alicia se entrecerraron. «Ya no es tu casa, Elena. Y, francamente, esta obsesión con el papeleo y los documentos es exactamente el tipo de cosa que nos preocupa sobre tu estado mental». Estado mental. Ahí estaba de nuevo, el arma que usaban cada vez que hacía preguntas o expresaba preocupaciones sobre mi propia vida. Pero esta vez, en lugar de retroceder, me puse de pie. «Quiero llamar a un abogado». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una declaración de guerra. El rostro de Alicia se puso pálido. Luego se sonrojó de ira. «¿Un abogado? Elena, ¿para qué diablos crees que necesitas un abogado? Para entender qué ha pasado con mi dinero, con mi casa, con mi vida. Tu vida está bien, mejor que bien. Te están cuidando. Me están controlando. Hay una diferencia». Alicia también se puso de pie, y por primera vez, la vi sin la máscara de falsa preocupación. Su expresión era fría, calculadora, peligrosa. «Elena, si empiezas a hacer acusaciones salvajes y a molestar a los abogados con tu confusión, solo vas a probar lo que nos ha preocupado, que ya no eres capaz de tomar decisiones racionales. Entonces, permíteme demostrar que sí soy capaz. Permítame ver mis estados de cuenta bancarios. Permítame hablar con mi abogado. Permítame visitar mi casa. Creo», dijo Alicia lentamente, «que es hora de que tengamos una conversación seria sobre tu situación de vida. Este comportamiento es preocupante. Muy preocupante». La amenaza era clara. «Compórtate o serás encerrada». Pero algo había cambiado en mí durante esas largas noches de cuestionar todo lo que había creído sobre el amor de mi hijo. Había pasado meses sintiéndome loca, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza, dudando de mis propias percepciones.
Ahora sabía la verdad. No estaba perdiendo la cabeza. Estaba siendo sistemáticamente destruida por personas que me veían como nada más que una fuente de dinero. Ten esa conversación, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Pero tenla conmigo presente. Y tenla también con mi abogado. La sonrisa de Alicia era helada. Ya veremos. Al salir de la habitación, la escuché por teléfono con Daniel, con la voz baja y urgente. No pude entender las palabras, pero no era necesario. Sabía exactamente lo que le estaba diciendo. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, su rostro era grave. «Mamá, necesitamos hablar». «Sí», dije. «Necesitamos». Por primera vez en meses, no tenía miedo de lo que pudiera decir, porque finalmente entendí que el hijo que había criado con tanto amor y sacrificio se había ido, reemplazado por alguien que me veía como un obstáculo a superar en lugar de una madre a honrar. La conversación que estábamos a punto de tener determinaría si pasaba mis años restantes como una víctima o encontraba la fuerza para luchar por mi dignidad. De cualquier manera, había terminado de callar. La reunión familiar que convocaron para ese sábado por la mañana parecía un tribunal. Daniel se sentó frente a mí en su pulida mesa del comedor, con su expresión una cuidadosa máscara de preocupación que ahora reconocía como una actuación. Alicia se colocó a su lado, con un bloc de notas legal frente a ella, lleno de lo que supuse que era su evidencia cuidadosamente documentada de mi declive mental. Pero yo no era la misma mujer que se había sentado en esta casa semanas atrás, confundida y arrepentida. Ahora tenía mi propia documentación, fotografías de sus correos electrónicos, copias de los estados de cuenta bancarios y, lo más importante, una claridad sobre mi situación que quemó la niebla de la duda que habían pasado meses creando. «Mamá», comenzó Daniel, con la voz amable pero condescendiente, «Alicia y yo hemos estado hablando, y estamos preocupados por algunos de tus comportamientos recientes». «¿Mi comportamiento?», mantuve la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Te refieres a hacer preguntas sobre mi propio dinero?» «No es solo eso», intervino Alicia, consultando sus notas como un fiscal que construye un caso. «Has estado agitada, paranoica. Ayer nos acusaste de robarte, lo cual, francamente, es hiriente después de todo lo que hemos hecho para ayudar». «Ayuda». Esa palabra había perdido todo su significado. «Muéstrenme los estados de cuenta bancarios», dije simplemente. Daniel y Alicia intercambiaron miradas. «Mamá, te hemos explicado esto. Muéstrenme los estados de cuenta o llamaré a la policía». La amenaza flotó en el aire como electricidad antes de una tormenta. Nunca le había hablado a mi hijo de esta manera en toda su vida. Nunca lo había amenazado con nada. Pero la desesperación me había dado una fuerza que no sabía que poseía. «No hay necesidad de dramas», dijo Daniel, pero pude ver la incertidumbre parpadeando detrás de sus ojos. «Podemos revisar las cuentas juntos si eso es lo que realmente quieres». «Es lo que quiero». Alicia salió de la habitación y regresó con una carpeta delgada. La colocó frente a mí con el aire de quien complace a un niño difícil. «Aquí están los estados de cuenta más recientes». Abrí la carpeta e inmediatamente vi lo que estaban tratando de ocultar. Los estados de cuenta que me habían dado mostraban solo el mes pasado, e incluso esos habían sido editados. Faltaban páginas enteras. Las transacciones habían sido redactadas o explicadas con descripciones vagas como gastos domésticos y costos médicos. «¿Dónde están los estados de cuenta completos?», pregunté. «¿Retrocediendo a cuando se abrió la cuenta?» «Mamá, no necesitas ver cada transacción». «Sí, lo necesito». Me puse de pie, sorprendiéndolos a ambos. «Porque es mi dinero. Cada dólar en esa cuenta representa años de mi vida, horas de mi trabajo, sacrificios que hice para que mi hijo pudiera tener un futuro mejor. Y quiero saber exactamente a dónde ha ido». «Estás siendo irrazonable», dijo Alicia con la máscara de paciencia empezando a resbalar. «Hemos administrado tus finanzas de manera responsable. Tu dinero está seguro. Entonces demuéstrenmelo». «Elena, esta obsesión con revisar y volver a revisar todo es exactamente lo que nos preocupa», dijo Daniel. «No es un comportamiento normal». «No normal». Todo lo que no querían que hiciera era etiquetado como anormal, confuso, preocupante.
pero había terminado de aceptar su versión de la realidad. Metí la mano en el bolsillo y saqué las fotografías que había tomado de sus documentos. Las extendí sobre la mesa como cartas, observando cómo sus rostros cambiaban de condescendencia a conmoción a algo que podría haber sido miedo. 65. Dear 0 PORUN BMW LERDEUNODEELOSCORRENICOSIMPRESOS. Aprobie. ESACIA OMPRAIDANIEL SUROSTROSEPUSOPIA LIDO DEDO NDESACASTEESO 75,000 por BMW LEU de uno de los correos selector O Nicos impresos. Aprob y esa compra. Daniel. Su rostro se puso pálido. ¿Ded o en desacaste eso? 12,000 por unas vacaciones en Hawái. ¿Me invitaron a estas vacaciones que aparentemente pagué? Mamá, no entiendes. 200,000 transferidos a Morrison Investment Holdings. Miré directamente a Alicia. Morrison es tu apellido de soltera, ¿verdad? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Todas las mentiras, toda la manipulación, todo el cuidadoso gaslighting se derrumbó ante la evidencia documental simple. Entraste en nuestros documentos privados, dijo Alicia finalmente, con la voz tensa por la rabia. Eso es invasión de la privacidad. Ese es exactamente el tipo de comportamiento errático que hemos estado documentando. Saqué otra fotografía. La carpeta etiquetada EO, médico, con su evidencia fabricada de mi deterioro mental. ¿Te refieres a esta documentación? ¿Las mentiras que has estado escribiendo para justificar el robo? Las manos de Daniel temblaron cuando extendió la mano hacia los documentos. Mamá, esto no es lo que parece. Parece fraude. Parece abuso de ancianos. Parece que mi hijo y su esposa están destruyendo sistemáticamente mi vida para que puedan gastar mi dinero en lujos. Te estábamos protegiendo, estalló Alicia, abandonando toda pretensión de preocupación. Tienes 78 años, Elena. De todos modos, ibas a perder ese dinero, a estafadores, a facturas médicas, a quién sabe qué. Al menos de esta manera, se queda en la familia. La familia. Como si su traición fuera un acto de amor. ¿Y mi casa? Pregunté en voz baja. ¿Transferirla al nombre de Daniel también me estaba protegiendo? Más silencio. Daniel no pudo mirarme a los ojos. Necesitábamos una garantía para algunas inversiones, dijo finalmente. Fue temporal. Iban a meterme en un asilo de ancianos. Saqué la tarjeta de presentación de la residencia de cuidado de la memoria Shady Oaks. Después de que gastaran mi dinero y me robaran mi casa, iban a encerrarme en algún lugar y usar lo que quedaba para pagarlo. No es así, dijo Daniel, pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿cómo es? Me puse de pie, sintiéndome más fuerte que en meses. Explíquenme cómo tomar los ahorros de mi vida, mentir sobre mi salud mental, y planear institucionalizarme es un acto de amor. Ninguno de los dos pudo responder. Quiero que me devuelvan mi dinero, dije. Todo. Y quiero que mi casa vuelva a mi nombre. Alicia se rió, con un sonido agudo y amargo. Eso es imposible. El dinero se ha invertido. La casa tiene gravámenes. No se pueden deshacer meses de planificación financiera porque tienes delirios de persecución. Delirios de persecución. Incluso ahora, ante la prueba de sus crímenes, intentaban hacerme dudar de mi propia cordura. Bien, dije, recogiendo las fotografías. Entonces dejaremos que la policía lo solucione. No lo harías, dijo Daniel, pero pude oír el miedo en su voz. Lo haría. Lo haré. A menos que devuelvan cada centavo que han robado y transfieran mi casa nuevamente a mi nombre, presentaré cargos por abuso de ancianos y fraude. Mamá, por favor. La voz de Daniel se quebró. Piensa en lo que estás diciendo. Soy tu hijo, tu única familia. Si destruyes nuestra relación por dinero, destruiste nuestra relación cuando decidiste que valía más para ti como cuenta bancaria que como madre. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Y por un momento, vi al niño pequeño que solía meterse en mi regazo después de las pesadillas. Pero ese niño pequeño se había ido, reemplazado por un hombre que había mirado a su anciana madre
y solo había visto una oportunidad. Si presentas cargos contra nosotros, dijo Alicia con frialdad, te haremos declarar incompetente. Tenemos meses de documentación que muestra tu estado mental en declive. Ningún tribunal creerá tu palabra contra la nuestra. Era su amenaza final, su última arma, pero ya no temía sus mentiras. Inténtenlo, dije, porque tengo algo que ustedes no tienen. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel. La verdad. Y ayuda. Había tomado una decisión esa mañana antes de la confrontación. Pasara lo que pasara, ya no iba a enfrentar esto sola. Como si fuera una señal, sonó el timbre. A través de la ventana pude ver a la señora Kowalski de pie en el porche, y junto a ella, una mujer con un traje de negocios que no reconocía. Esa es mi abogada, dije, viendo cómo sus rostros se desmoronaban cuando la realidad de su situación los golpeó. Sara Kowalski me ayudó a encontrarla. Resulta que, cuando tienes 82 años y has visto lo que ella ha visto, sabes exactamente qué abogados se especializan en casos de abuso financiero a ancianos. No puedes hacer esto, susurró Alicia. Ya lo hice. Mientras caminaba hacia la puerta para dejar entrar a la caballería que había convocado, sentí algo que no había experimentado en meses. Esperanza. No solo esperanza de justicia, sino esperanza de que Elena O'Brien, la mujer que había criado a un hijo con las manos ensangrentadas, que había trabajado en 3 trabajos y ahorrado cada centavo, que lo había sacrificado todo por amor, no se hubiera ido después de todo. Simplemente había sido enterrada bajo capas de manipulación y mentiras, esperando el momento adecuado para defenderse. Y ese momento finalmente había llegado. Detrás de mí, pude escuchar a Alicia y Daniel susurrando frenéticamente, probablemente tratando de descubrir el control de daños. Pero ya era demasiado tarde para eso. La verdad estaba subiendo los escalones de su entrada y estaba a punto de liberarme. «Hola, señora Morrison», le dije a la abogada mientras abría la puerta. «Gracias por venir. Tengo una gran historia que contarle». Y por primera vez en meses, supe exactamente cómo iba a terminar esa historia. La abogada se llamaba Margarita Morrison, sin relación con Alicia, a pesar del apellido compartido, y tenía el tipo de autoridad silenciosa que llenaba una habitación sin levantar la voz. Mientras se acomodaba en la impecable sala de estar de Daniel y Alicia, abriendo su maletín con una eficiencia practicada, observé a mi hijo y a mi nuera darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. «Señora O'Brien», dijo Margarita, con voz cálida pero profesional, «la señora Kowalski me ha puesto al tanto de lo básico de su situación. Me especializo en casos de abuso financiero a ancianos, y he traído la documentación adecuada para comenzar los procedimientos legales de inmediato». Procedimientos legales. Las palabras que me habían aterrorizado durante meses ahora se sentían como un salvavidas. «Esto es ridículo», dijo Alicia, pero su voz carecía de su tono habitual. «Elena está confundida. Ha tenido problemas de memoria, problemas de comportamiento. Tenemos documentación». «Sí, me gustaría ver esa documentación», interrumpió Margarita con suavidad, «junto con los registros financieros completos de todas las cuentas que contienen el dinero de la señora O'Brien». Daniel se movió incómodo. «No tenemos que mostrarle nada. Esta es nuestra casa, y mamá es... Su madre es mi cliente», dijo Margarita con firmeza. «Y a menos que produzcan esos registros voluntariamente, presentaré una solicitud de auditoría financiera completa a través de los tribunales. Lo que, debo mencionar, normalmente resulta en la congelación de activos mientras avanza la investigación». La habitación quedó en silencio. Nunca había visto a Daniel tan pequeño, tan acorralado. Durante décadas, él había sido el que tenía la educación, el conocimiento financiero, la autoridad para tomar decisiones sobre el futuro de nuestra familia. Ahora solo era un hombre al que habían pillado robando a su anciana madre. «¿De qué nos están acusando exactamente?», preguntó Alicia, intentando recuperar algo de terreno. Margarita sacó una carpeta gruesa con documentos. «Basándonos en la evidencia que la señora O'Brien ha proporcionado, tenemos motivos para presentar cargos por abuso financiero a ancianos, fraude, malversación y, potencialmente, conspiración».
El patrón de comportamiento sugiere la explotación sistemática de un adulto vulnerable. ¿Adulto vulnerable? La voz de Daniel se quebró. Ella no es vulnerable. Es más lista que el hambre. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué?, preguntó Margarita en voz baja. ¿La convencieron de firmar el control financiero? ¿Por qué le dijeron a la gente que tenía problemas de memoria? ¿Por qué transfirieron su casa a su nombre sin su conocimiento? Cada pregunta aterrizó como un golpe físico. Las manos de Daniel temblaron mientras extendía la mano hacia un vaso de agua, pero sus movimientos eran inestables, derrotados. «Miren», dijo finalmente, «tal vez cometimos algunos errores. Tal vez deberíamos haberla consultado más, pero estábamos tratando de ayudar». ¿Ayudar? Encontré mi voz de nuevo, más fuerte ahora con Margarita a mi lado. Gastaron $65,000 de mi dinero en un coche que no puedo conducir. Tomaron unas vacaciones a las que no fui invitada. Transfirieron $200,000 a una cuenta a la que no tengo acceso. Eso no es ayuda, Daniel. Eso es robo. Podemos solucionar esto, dijo Alicia desesperadamente. La familia debe manejar los problemas familiares en privado. No hay necesidad de involucrar a los tribunales. Los tribunales ya están involucrados, dijo Margarita, sacando otro juego de papeles. La señora O'Brien ha solicitado la tutela financiera de emergencia de sus propias cuentas. A partir de esta mañana, todas las transacciones requieren su consentimiento explícito por escrito. Observé cómo el color se desvanecía de sus rostros. ¿Qué significa eso?, preguntó Daniel. Significa, dije, sintiendo un poder que no había experimentado en meses, que no pueden gastar otro centavo de mi dinero sin mi permiso, y significa que cada transacción que han realizado está siendo revisada por un juez. Margarita volvió a abrir su maletín y sacó un sobre grueso de Manila. También he preparado una demanda civil para la recuperación de activos. La señora O'Brien busca la restitución total de todos los fondos tomados sin su consentimiento, además de daños por angustia emocional y daños punitivos por abuso de ancianos. ¿Cuánto?, susurró Alicia. ¿Incluyendo intereses y multas? Aproximadamente $1.2 millones. El número flotaba en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Daniel se puso blanco. No tenemos ese tipo de dinero. Entonces necesitarán liquidar activos, dijo Margarita con naturalidad. El BMW, las mejoras de la casa, las inversiones, todo lo comprado con el dinero de la señora O'Brien deberá venderse para satisfacer la sentencia. No pueden hacer esto. Alicia se puso de pie, cediendo finalmente su compostura. Elena, estás destruyendo a tu propia familia por dinero. ¿Es eso lo que quieres? ¿Estar completamente sola? La pregunta que me había aterrorizado durante meses ya no tenía ningún poder. He estado sola durante meses, dije en voz baja. Viviendo en esta casa, he estado más sola de lo que nunca estuve en mi propia casa. Porque la soledad no se trata de estar solo. Se trata de estar con gente que no te ve como humano. Te amamos, dijo Daniel, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Mamá, te amo. Todo esto simplemente se salió de control. ¿Amor? La palabra sonaba extraña en mi boca. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, Daniel? No cómo me estaba manejando. No si estaba confundida. No si necesitaba ayuda con algo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños, mis miedos, mis esperanzas para el futuro? No pudo responder. El amor no es lo que le quitas a alguien, continué. Es lo que das. Y todo lo que me has dado durante meses es crítica, control y desprecio. Margarita se aclaró la garganta. Señora O'Brien, hay algo más que debemos discutir. La situación de vida. ¿Qué pasa con eso? Tiene derecho a una vivienda segura mientras este caso continúa. Si se siente insegura o incómoda aquí, puedo organizar un alojamiento temporal. La oferta flotaba en el aire como una llave a una celda de prisión. Podía irme. Podía alejarme de esta hermosa casa que se había convertido en mi jaula, del hijo que se había convertido en mi captor, de la vida que lentamente me había estado estrangulando. ¿A dónde iría?, pregunté. Tengo un pequeño departamento encima de mi garaje, dijo la señora Kowalski desde el umbral, donde había estado observando en silencio. No es lujoso,
pero es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Y viene con una amiga a la que realmente le gusta tu compañía. La bondad en su voz casi me rompió. Después de meses de ser tratada como una carga, alguien me ofrecía no solo un refugio, sino amistad. Me gustaría eso, dije. No puedes irte, dijo Alicia desesperadamente. Elena, necesitas supervisión. Necesitas ayuda con los medicamentos, con las comidas, con... ¿Con qué? La interrumpí. Administré mis medicamentos durante 78 años antes de que decidieran que era incompetente. Cociné para mí y para mi hijo durante décadas antes de que decidieran que estaba demasiado confundida para usar una estufa. Pagué mis facturas, mantuve mi casa. Viví de forma independiente durante 40 años después de la muerte de mi marido. Lo único que no puedo manejar es vivir con personas que me mienten. Margarita comenzó a empacar sus documentos. Señora O'Brien, necesitaré que venga a mi oficina mañana para firmar algunos documentos adicionales. También necesitaremos visitar el banco para restaurar el acceso a su cuenta y revisar todas las transacciones. ¿Y nosotros?, preguntó Daniel. ¿Qué pasa con nosotros? Eso depende, dijo Margarita, de lo cooperativos que sean para devolver los activos de la señora O'Brien. La cooperación total podría resultar en una resolución civil. La resistencia continua resultará en cargos penales. Cargos penales. Las palabras golpearon a Daniel como un golpe físico. Había pasado de ser un exitoso asesor financiero a un posible delincuente en el transcurso de una sola tarde. Mamá, dijo cuando me preparé para marcharme, por favor, no hagas esto. Piensa en lo que estás tirando. Piensa en tus nietos. Piensa en la familia. Me detuve en la puerta y lo miré. A este hombre que una vez fue el centro de mi mundo, por quien había sacrificado todo, que había pagado mi amor con crueldad calculada. Pensé en la familia todos los días durante 78 años. Dije. Pensé en ello cuando trabajé en 3 empleos para pagar tu educación. Pensé en ello cuando te di el pago inicial para esta casa. Pensé en ello cuando confié en ti con los ahorros de mi vida. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Esperó. La familia no es sobre la sangre. Se trata de respeto. Se trata de vernos como seres humanos dignos de dignidad y amor. Y dejaste de verme como familia en el momento en que me miraste, y solo viste una cuenta bancaria. Mientras salía de esa casa por última vez, sentí algo que no había experimentado en meses. Ligereza. No la ligereza del alivio, sino la ligereza de un pájaro que finalmente había recordado cómo volar. Detrás de mí, pude escuchar a Alicia llorando y a Daniel haciendo llamadas telefónicas, probablemente a abogados, contadores, a cualquiera que pudiera ayudarlos a salvar su situación. Pero su crisis ya no era mi crisis. Su pánico ya no era mi responsabilidad. Tenía 78 años y finalmente era libre. El departamento de la señora Kowalski sobre su garaje era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a un jardín que cuidaba con amor. Tenía una cocina pequeña donde podía preparar mi propio café, una cama cómoda donde podía dormir sin temor a las visitas a medianoche sobre mi estado mental. Y lo más importante, una cerradura en la puerta que solo yo controlaba. Esa primera noche, me senté junto a la ventana con una taza de té, mirando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. Por primera vez en meses, no estaba esperando permiso para existir. No estaba caminando sobre cáscaras de huevo, temiendo que cualquier pequeño error se usara como evidencia en mi contra. Solo era Elena O'Brien, observando el final del día y el comienzo de la noche, tomando mis propias decisiones sobre mi propia vida, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, eso era suficiente. 6 meses después, estaba en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sosteniendo un billete de ida a Roma, con manos que ya no temblaban de miedo, sino que temblaban de emoción. Los procedimientos legales habían avanzado más rápido de lo que Margaret había predicho. Ante la abrumadora evidencia y la perspectiva de cargos penales, Daniel y Alicia habían aceptado la restitución total. El BMW se vendió, su casa se refinanció, y lentamente, dolorosamente para ellos, mi dinero fue devuelto. No todo. Una parte se había perdido en inversiones fallidas. Una parte se había gastado en lujos que no se pudieron recuperar.
pero lo suficiente regresó para restaurar mi independencia y financiar el sueño que nunca me había permitido perseguir. Viajar. Viajar de verdad. No los viajes de fin de semana a estados cercanos que habían sido el límite de mis aventuras. Durante 78 años, había soñado con ver el mundo, pero siempre había puesto las necesidades de los demás primero. Ahora, con mi libertad restaurada y mi dignidad intacta, finalmente iba a vivir para mí. La mujer sentada a mi lado en el área de la puerta estaba leyendo una novela romántica y sonreí ante la ironía. A los 78 años, estaba a punto de embarcarme en el mayor romance de mi vida. Un romance con el mundo mismo, con la posibilidad, con la Elena O'Brien que había sido enterrada bajo décadas de deber y sacrificio. La señora Kowalski me había llevado al aeropuerto, insistiendo en que no era demasiado mayor para navegar por el tráfico de la Ciudad de México, a pesar de ser 4 años mayor que yo. Me llamas desde cada ciudad, me había dicho mientras nos despedíamos con un abrazo en la seguridad. Quiero vivir vicariamente a través de tus aventuras. Aventuras. La palabra sonaba extraña pero emocionante en mi lengua. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón se apretó, preguntándome si Daniel estaba tratando de contactarme de nuevo. En los meses transcurridos desde que dejé su casa, había intentado comunicarse varias veces. Disculpas mezcladas con justificaciones, explicaciones que de alguna manera siempre terminaban siendo culpa mía por malinterpretar sus intenciones. Pero el mensaje era de Margarita Morrison. Acuerdo finalizado. Los fondos restantes transferidos a su cuenta. Disfrute de Italia, Elena. Se lo ha ganado. $732,000. No la cantidad total con la que había empezado, pero más que suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Y lo más importante, era mío de nuevo, verdaderamente mío, sin el nombre de nadie más en las cuentas, sin que se requiriera el permiso de nadie más para ninguna transacción. El anuncio de embarque resonó por los altavoces, y recogí mi única maleta de mano. Todo lo que necesitaba para este nuevo capítulo de mi vida cabía en una pequeña maleta. Asombroso lo poco que realmente necesitas cuando no llevas el peso de las expectativas de otras personas. Cuando el avión despegó de la Ciudad de México, apoyé mi rostro contra la ventana y observé cómo la ciudad se hacía más pequeña debajo de mí. En algún lugar de allí estaba la casa en la calle Madero donde había criado a Daniel, donde había aprendido a ser fuerte después de la muerte de Roberto, donde había hecho 1,000,000 de pequeños sacrificios que de alguna manera habían sumado a perderme por completo. En algún lugar de allí estaba la casa suburbana donde había sido sistemáticamente destruida y reconstruida, donde había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada, donde había descubierto que a veces las personas que afirman protegerte son las que más necesitas protegerte. Pero esos lugares eran parte de mi pasado ahora. Debajo de mí, el paisaje cambió de la expansión urbana a las tierras de cultivo, y con cada milla me sentí más ligera, más libre, más yo misma de lo que había estado en años. El vuelo a Roma duró 9 horas, pero también se sintió como un viaje en el tiempo y el espacio. Dormité, leí, hablé con el hombre de negocios italiano sentado a mi lado que me contó sobre sus restaurantes favoritos en Trastevere. Cuando mencioné que era mi primer viaje a Italia, sus ojos se iluminaron con el entusiasmo de alguien que comparte un secreto muy querido. «Señora», dijo, «se va a enamorar. Roma. Ella captura el corazón y nunca lo suelta. Enamorarme». A los 78 años, estaba lista para volver a enamorarme. De lugares, de experiencias, de la mujer en la que me estaba convirtiendo. El apartamento que había alquilado a través de una agencia estaba en un palacio convertido cerca de la Plaza de España, con ventanas altas que se abrían a un pequeño balcón con vistas a las calles empedradas. Era pequeño para los estándares estadounidenses, pero perfecto para mis necesidades. Una cama cómoda, una cocina pequeña y ese balcón mágico donde podía sentarme con mi café de la mañana y ver despertar a Roma a mi alrededor. Mi primera semana la pasé simplemente existiendo en este nuevo espacio, aprendiendo el ritmo de los días italianos.
Descubrí la panadería de la esquina donde la propietaria, la señora Benedetti, pacientemente me ayudó a practicar mi italiano oxidado mientras seleccionaba pan fresco cada mañana. Encontré la pequeña tienda de comestibles, donde los productos eran tan frescos que parecían brillar, dirigida por una familia que me adoptó como su nonna americana en cuestión de días. Caminé. Dios, cómo caminé. A través del foro, imaginando las voces de los antiguos romanos resonando en las piedras, a través de los museos vaticanos, abrumada por la belleza que los humanos podían crear cuando estaban inspirados, a través de Trastevere al atardecer, cuando la luz dorada hacía que cada edificio pareciera una pintura. Mis piernas, debilitadas por meses de inactividad forzada en la casa de Daniel, volvieron a fortalecerse. Mi apetito, suprimido por el estrés y el control, regresó con una venganza. Comí helado para desayunar porque podía. Bebí vino con el almuerzo porque se sentía italiano. Me quedé despierta hasta pasada la medianoche en los cafés de la acera porque nadie estaba monitoreando mi horario de sueño. A las 3 semanas de mi aventura romana, sucedió algo mágico. Estaba sentada en mi café favorito, luchando por leer un periódico italiano con mi libro de frases, cuando una voz detrás de mí dijo: «Disculpe, ¿usted es Elena?». Me volví para encontrar a una mujer de mi edad, con cabello plateado y ojos amables, hablando inglés con un ligero acento británico. «Soy Elena», dije confundida. «¿Nos conocemos?». Sonrió. «No exactamente. Pero he estado escuchando sobre la abuela estadounidense que ha estado encantando a todos los tenderos del vecindario. Soy Diana. Vivo justo al final de la calle, y me preguntaba si le gustaría algo de compañía para cenar esta noche». Diana, resultó ser, era una maestra de inglés jubilada de Londres, que se había mudado a Roma 5 años antes después de la muerte de su marido. Entendía el viaje que yo estaba haciendo. El redescubrimiento de uno mismo después de décadas de definición a través de otros. La libertad embriagadora de tomar decisiones basadas únicamente en el deseo personal. Pasé 40 años tomando decisiones basadas en lo que era mejor para mi familia, mis estudiantes, mi comunidad, me dijo durante la cena esa primera noche. Me tomó hasta los 73 años darme cuenta de que nunca me había preguntado qué quería realmente. Nos hicimos amigas rápidamente, luego compañeras de viaje. Diana me presentó a su círculo de mujeres expatriadas, estadounidenses, británicas, australianas, todas nosotras refugiadas de vidas que de alguna manera se habían vuelto demasiado pequeñas para nuestros sueños. Hicimos excursiones de un día a pueblos de montaña, exploramos museos juntas, compartimos historias de los viajes que nos habían traído a este inesperado capítulo de nuestras vidas. Por primera vez desde que Roberto murió 40 años antes, me sentí parte de una comunidad donde era valorada no por lo que podía proporcionar, sino por lo que era. 2 meses después de mi estancia en Italia, recibí un correo electrónico que me dejó helada. Era de alguien llamado Jennifer Walsh del periódico Chicago Tribune, una periodista que había oído hablar de mi caso a través del bufete de abogados de Margarita Morrison. «Señora O'Brien», decía el correo electrónico, «estoy escribiendo una serie sobre el abuso financiero a ancianos, y su abogada sugirió que podría estar dispuesta a compartir su historia. Creo que su experiencia podría ayudar a otras familias a reconocer las señales de advertencia y prevenir situaciones similares. Compartir mi historia». La idea me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Durante meses, me había sentido avergonzada de lo que me había pasado, como si ser victimizada fuera de alguna manera culpa mía. Pero sentada en mi apartamento romano, mirando la ciudad eterna donde las civilizaciones habían surgido y caído y renacido incontables veces, me di cuenta de que la vergüenza no tenía lugar en mi nueva vida. Respondí esa noche, aceptando la entrevista. La historia se publicó 3 meses después como un artículo de portada en la edición dominical del Tribune. La víctima invisible. Cómo el abuso financiero a ancianos se esconde a plena vista. Jennifer había capturado no solo los hechos de mi caso, sino el viaje emocional de víctima a sobreviviente a mujer renacida. La respuesta fue abrumadora. Llegaron cartas de hijos adultos horrorizados al ver su propio comportamiento reflejado en las acciones de Daniel.
de padres ancianos que reconocieron sus propias situaciones en la mía, de asesores financieros, trabajadores sociales y abogados que querían usar mi historia para educar a otros sobre las señales de advertencia. Pero la carta que más me conmovió vino de una mujer de 76 años en Phoenix llamada Carol. Elena, leí su historia y me di cuenta de que mi hija me ha estado haciendo lo mismo. He estado poniendo excusas, diciéndome a mí misma que solo está tratando de ayudar. Pero después de leer sobre su experiencia, encontré el coraje para hacer preguntas. Descubrí que había tomado casi $200,000 de mis cuentas. Me he puesto en contacto con un abogado y quería agradecerle por mostrarme que nunca es demasiado tarde para luchar. Nunca es demasiado tarde para luchar. Esas palabras se convirtieron en mi lema, mi misión, mi mensaje al mundo. 6 meses después de la publicación de la historia en el Tribune, recibí una llamada del Centro Nacional sobre el Abuso a Ancianos. Estaban organizando una conferencia sobre la explotación financiera y querían que fuera la oradora principal. Señora O'Brien, dijo el coordinador, su historia ha inspirado legislación en 3 estados. Los senadores están citando su caso en las audiencias de los comités. Se ha convertido en la voz de miles de víctimas que pensaron que estaban solas. Una voz. A los 78 años, había encontrado mi voz de la manera más inesperada, no a través de años de preparación o experiencia profesional, sino a través de la supervivencia, a través del simple acto de negarme a desaparecer en silencio. La conferencia se celebró en Washington, D.C., y cuando me paré en el podio mirando a una audiencia de defensores, abogados, trabajadores sociales y sobrevivientes, sentí que el peso de cada sacrificio que había hecho se transformaba en algo poderoso y con propósito. Mi nombre es Elena O'Brien, comencé, y durante la mayor parte de mi vida fui invisible. Fui la viuda que trabajó en 3 empleos, la madre que lo sacrificó todo, la anciana a la que se suponía que debía estar agradecida por cualquier atención. Pero aprendí algo importante. Ser invisible es una elección, y elijo ser vista. Oh, la ovación de pie duró 5 minutos, pero la verdadera recompensa llegó después, cuando una mujer tras otra se acercó a mí para compartir sus propias historias, para agradecerme por darles permiso para valorarse a sí mismas, para luchar, para negarse a desaparecer. Ahora, mientras escribo esto desde mi pequeño apartamento en Roma, mi hogar permanente, no solo de vacaciones, puedo ver la Plaza de España desde mi balcón, donde los turistas suben y bajan todo el día, cada uno en su propio viaje a algún lugar nuevo. Tengo 79 años y apenas estoy empezando. Ayer me inscribí en una clase de cocina italiana. El mes que viene, Diana y yo viajaremos a Sicilia. En primavera, estoy pensando en aprender a pintar, no porque necesite ser productiva, sino porque quiero ver si puedo capturar la luz que cae sobre el Tíber al atardecer. A veces pienso en Daniel. Me pregunto si ha aprendido algo de perderme. Espero que sí, por su propio bien, pero su viaje ya no es mi responsabilidad. Pasé 78 años siendo responsable de la felicidad de otras personas, del éxito de otras personas, de la vida de otras personas. Ahora soy responsable de mi propia alegría, y estoy descubriendo que es la responsabilidad más liberadora de todas. A cualquiera que escuche esta historia y se vea reflejado en mi experiencia, quiero que sepa, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo, para exigir respeto, para negarse a ser invisible. El mundo es amplio y está lleno de posibilidades, y usted merece explorar cada una de ellas. ¿Alguna vez se ha sentido como si se hubiera perdido cuidando a otros? ¿O conoce a alguien que lo haya hecho? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con usted, por favor, dé me gusta y suscríbase, porque estas historias deben ser contadas, y alguien por ahí necesita escuchar que no está solo. Arrivederci desde Roma, donde, incluso a los 79 años, la vida apenas está comenzando.